Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el domingo 13º del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 51 al 62. El texto dice lo siguiente: cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos acompañando a Jesús en su vida pública, y hoy escuchamos este trozo del Evangelio de San Lucas que nos presenta a Jesús emprendiendo el camino a Jerusalén. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas el camino a Jerusalén abarca 10 capítulos de su Evangelio. Significa que estamos al inicio de ese camino, por tanto, 10 capítulos que nos hablarán de la enseñanza de Jesús, que siempre la pone San Lucas en el camino. Y por tanto, no es que estemos ya al final de la vida de Jesús, apenas hemos celebrado su pasión, muerte y resurrección en la Cuaresma y la Pascua pasada. Más bien, estamos en ese momento en el que Jesús termina su ministerio en Galilea y entonces decide ir a Jerusalén. Nos dice el Evangelio: cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús sabe, porque el Padre se lo ha revelado, que el tiempo de su pasión se acerca. Y por eso, dice el evangelista, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Es decir, San Lucas siempre pone a Jesús como Señor de la historia, como Señor de su propia vida, es decir, como protagonista de su historia. No es que a Jesús lo hayan tomado de sorpresa y lo hayan encarcelado y luego lo hayan ajusticiado sin que se diera cuenta lo que iba a pasar. Él sabía muy bien lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía muy bien que iba a ir a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. Y aún así, toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Esto significa que Jesús es dueño de su vida, que Jesús es dueño de su historia. Es decir, no es consecuencia de las circunstancias lo que le pasó a Jesús, sino que Él mismo decide seguir el camino que el Padre le ha trazado. Es por tanto la entrega de Jesús que se ve aquí reflejada en esta firme determinación de ir a Jerusalén, el deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre. Y dice el Evangelio: envió mensajeros por delante, es decir, los discípulos, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Recordemos que Jesús viene desde Galilea hacia Judea, donde se encuentra Jerusalén. La zona de Galilea y la zona de Judea no están unidas geográficamente, sino que tienen una zona intermedia por la que hay que pasar. Es la zona de Samaria. Por eso dice el Evangelio que Jesús envió delante mensajeros que fueran a preparar el camino. No es que tuvieran que conseguir alojamiento porque no lo hubiera. Es más, la hospitalidad en el antiguo Medio Oriente era proverbial. La gente estaba obligada a ofrecer
hospitalidad a los viajeros. En este caso, es sobre todo preparar a la gente para que reciba a Jesús. Pero nos dice el Evangelio que supieron que iba a Jerusalén y por eso no quisieron recibirlo. Y es que sabemos de la antigua enemistad que había entre los habitantes de Jerusalén y los habitantes de Samaria. Tanto que recordemos que en Samaria se habían construido un templo en el monte Garizim, precisamente para no tener que ir a Jerusalén a darle culto a Dios. Los habitantes de Judea, especialmente de Jerusalén, no querían a los habitantes de Samaria. Los veían pues con desconfianza e incluso, tal vez incluso con cierta hostilidad. Pues lo mismo existía de parte de los samaritanos hacia los judíos. Por eso cuando supieron que Jesús iba a Jerusalén no quisieron recibirlo. Y entonces dice el Evangelio que ante esta negativa los discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Recordando pues aquel gesto de Elías que hizo bajar fuego del cielo. Pero Jesús los reprendió, dice el Evangelio. ¿Y esto qué significa? Jesús no quiere que su Evangelio sea impuesto por la fuerza. Jesús no quiere imponer con la violencia la aceptación de su camino. No, es que a Jesús se le acepta libremente. A Jesús se le acepta sin violencia, por convicción y no por imposición. Y dice entonces luego el Evangelio que después se fueron a otra aldea y mientras iban de camino alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Una persona que se acerca a Jesús y se ofrece a seguirlo con mucho entusiasmo. Pero Jesús le respondió: las horas tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús aludiendo pues a los animales del campo que tienen, después de andar todo el día libremente, tienen dónde ir a descansar, tienen su madriguera, tienen su nido, pues Jesús le dice a aquel que lo quiere seguir que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto significa que el seguimiento de Cristo no nos traerá ninguna ventaja material, porque había quien creía en el seguimiento de los maestros antiguos que seguir a un maestro podía traer ventajas materiales o económicas, pues seguir a Jesús no traerá ninguna ventaja material para quien lo siga. Por eso Jesús quiere ponerle bien claro a este que lo quiere seguir lo que le espera. Le espera pues una vida desinstalada, una vida en camino, una vida en constante seguimiento. No es que Jesús lo quiera desanimar, sino, como decimos nosotros, le quiere poner las cartas sobre la mesa. Y luego dice, a otro Jesús le dijo: sígueme, pero él respondió: Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay quien se escandaliza por esta respuesta de Jesús, porque Jesús le dijo a uno: sígueme, y él le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Este era un deber en la antigüedad, un deber moral y ciertamente una obra de piedad que no se disculpaba a nadie. Pero es que en realidad aquel a quien Jesús ha llamado está de luto, su padre ha muerto. No, es que en realidad su padre estaba vivo y estaba sano. Lo que éste le está diciendo es: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que mi padre muera para que yo pueda heredar, pueda asegurar mi futuro y entonces te seguiré. Es lo que significa esto. Por eso Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que Jesús sea despiadado, no es que Jesús no permita una obra de piedad tan elemental como es sepultar a los difuntos. No, en realidad aquí Jesús está haciendo un acto en el que a través del cual Jesús quiere invitar a aquel a un seguimiento más perfecto, y por eso le invita a desprenderse de esto que es la búsqueda de un beneficio material y obviamente la búsqueda de poner primero a la familia antes que el reino de Dios. Luego dice al final:
Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Jesús con esto está diciendo, la prioridad la tiene el seguimiento, la prioridad la tiene el discipulado, la prioridad la tiene el reino de Dios, el evangelio. Por eso esto de déjame ir a despedirme de mis padres es pues evidentemente una expresión que Jesús lo que está queriendo decir aquí es que hay que poner siempre en primer lugar el seguimiento y hay que dejar entonces en segundo lugar a la familia, porque primero tiene la primacía, la tiene Dios, la debe tener Dios en nuestra vida. Por eso pongamos a Dios en el centro, pongamos a Dios en primer lugar, pongamos nuestro seguimiento de Cristo primero y antes que todo, para que podamos así entonces seguir al Señor con convicción, con fidelidad, con entrega, sin titubeos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.